¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar palabra de Dios hoy? ¿Cuántos estamos dispuestos a escuchar palabra de Dios hoy? Amén. Muy bien. Invitamos a nuestro pastor Jorge Nelson Ariza, que tiene la bendición para nosotros a través del Señor. Listo, mire toda esta juventud que va pasando para su escuela dominical, ¿no? Es un grupo grande. Esta mañana también teníamos otro grupo muy grande, gracias a Dios por los jóvenes, ¿no? Pero gracias porque nosotros también tuvimos ¿qué? ¿Cómo dice la canción? También tuvimos 20 años, ¿no? Ya hace bastante tuvimos 20 años. Bueno, que disfruten la juventud al máximo. Bueno, mis amados, ¿cuál es el tema que estamos viendo nosotros? ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Bueno, por acá un Pocho dijo sana doctrina. Bueno, el hermano Alfonso dijo sana doctrina. Bueno, pues resulta que nosotros tenemos que entender muchas cosas. ¿Qué es lo que es la sana doctrina? Y dentro de la sana doctrina también aprendíamos un versículo, creo que es el miércoles, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir y corregir en justicia, a fin de que todo buen hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, iglesia, una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser hijos de Dios. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es practicar la Biblia. Son dos cosas muy diferentes la una de la otra. Entonces, nosotros queremos con la enseñanza mirar un punto de vista, ¿qué es la sana doctrina? ¿No? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es vivir la sana doctrina? Cuando la palabra de Dios también nos dice que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y hacedores es algo tan sencillo como este ejemplo que voy a poner. Anoche nosotros salimos con un grupo de personas, salimos muy tarde de la iglesia y pues cuando uno sale tan tarde de la iglesia le toca ir como a buscar comer algo. Entonces fuimos un grupo. Y entonces estábamos escuchando ahí en donde entramos estaba prendido el televisor y estaban dando un programa, de esos programas que dan chistes. Y entonces el chiste que estaban dando era un chiste ahí todo como desabrido, como todo de bajo nivel, y estaban poniendo muy por debajo la palabra de Dios y a Cristo y todo eso. Y realmente eso no estaba edificando mi vida, eso no la edifica para nada. Y mucho menos toda esta clase de morbosidad, cuando la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De nuestra boca. Y últimamente el lenguaje de los cristianos ya no es ese lenguaje tan elegante, un lenguaje tan puro, un lenguaje tan bonito, un lenguaje que hace ver que uno está marcando una diferencia ante los demás. Entonces, ¿qué pasó conmigo en ese momento? Este oído, que es carnal, quería escuchar el chiste, ¿no? Quería escucharlo. Hay una parte de mí que como que quiere escuchar eso, ¿no? Pero la otra oído me decía, no escuche eso no lo edifica. Y yo estaba teniendo una lucha espiritual en mi corazón. Y así nos pasa a cualquiera de nosotros. Por eso nosotros no podemos decir, wow, es que yo soy súper espiritual en todos los lugares. No, tenemos las luchas a diario en todo momento. Pero yo les quiero decir una cosa, ¿quién gana la pelea? ¿Quién gana la pelea entre una cosa y la otra? ¿Quién la gana? Naturalmente, si alimentamos más el espíritu y el alma con la palabra de Dios, eso nos va a ayudar a que de plano rechacemos eso. Pero si nosotros podemos ser calificados dentro del lenguaje cristiano como carnales, nos va a encantar todo ese tipo de chistes
de ciertas morbosidad, de denigrar a la mujer como lo hacen esos chistes y burlarse de una cantidad de cosas, y nosotros congraciarnos con eso y aún sacar tiempo para no edificarnos, sino seguramente nuestra alma, si está el Espíritu Santo, nuestra alma y nuestro espíritu se va ¿qué? A contristar. Entonces, por eso necesitamos la sana ¿qué? Doctrina, para el lenguaje, para lo que vemos, para lo que hacemos, porque la sana doctrina, que es la palabra de Dios, nos ayuda a tener normas de conducta que hacen que marquemos ¿qué? La diferencia. La Biblia dice que el que robaba, ¿no qué? ¿Qué dice la Biblia? No robe más. ¿Y usted está robando? ¿Usted le encanta hacer trampas o triquiñuelas y así decir, es que soy tan vivo? No, no es que la viveza, una cosa es ganar justamente en un negocio y otra cosa es tumbar a la gente, ¿cierto? Y en Colombia hay gente experta en tumbar a otros y en robar a otros y en atracar a otros sin ponerles un revólver. Por eso hay tantas estafas y tantas cosas. Pero eso no se debe dar dentro del pueblo de Dios. No se debe dar dentro del pueblo de Dios, y si no, ¿dónde está la diferencia? Entonces, vamos a mirar por la palabra de Dios qué es la sana doctrina, que es buena y verdadera. Encuentro yo en Deuteronomio 32, vamos a mirar el libro de Deuteronomio 32, para las personas que vienen por primera vez. Si vienen por primera vez a una iglesia, los invitamos a que la sana doctrina forme parte de su vida, o sea, la palabra de Dios forme parte de su vida. Si ya han ido a otra iglesia y están en un proceso de volver a reconciliarse con Dios, también bienvenidos, ¿cierto? Pues son bienvenidos en los dos casos. Pero si vienen por primera vez, lo más importante es que usted hoy salga con Cristo en el corazón y que la sana doctrina le ayude a mejorar todas las conductas de su vida. Vamos a ir a Deuteronomio, ¿qué dijimos? 32, 1 y 2. ¿Qué dice? 32, 1 y 2. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué es esto? Esto es el poder que tiene la palabra de Dios en nuestros corazones. Es el poder que tiene la palabra de Dios para transformar las vidas. Entonces dice, escuchan cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. El 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Oiga, ¿a quién no le gusta que llueva cuando la tierra está seca, cierto? La lluvia tiene una propiedad de que da vida, ¿no? La lluvia tiene la propiedad de que transforma el ambiente. Entonces, la palabra de Dios debe ser que caiga en nuestro corazón como esa lluvia y que le dé vida a nuestro corazón. Dice, destilará como el rocío mi razonamiento. Los que han estado en el campo y como a 5:30, 6, que se empieza a caer ese rocío tan bonito, ¿no? Que lo ve uno entre las matas, ve uno esa agua eso da vida, el agua siempre va a dar vida a la tierra, y la palabra da vida a todo ser humano. La palabra de Dios cambia y transforma. Y dice, y como las gotas sobre la hierba. Entonces la palabra de Dios también es como agua que refresca, como agua que bendice. A veces uno se encuentra en alguna situación dura, difícil en la vida, y la palabra viene y como que mitiga esa sed de la angustia o del dolor que estamos pasando. Entonces, esta es nuestra parte de la introducción. Vamos a ir a Proverbios 4, 1 al 2, dentro de la enseñanza de la sana doctrina. Vamos a ir a Proverbios 4, 1 y 2. Para los que tienen su Biblia, yo siempre digo que la parte moderna de tener la Biblia en los celulares nos quita el gusto de pasar las páginas, nos quita el gusto de buscar la Biblia, nos quita el gusto de memorizar los libros de la Biblia, porque en el celular siempre uno da clic
y ya, y sale la Biblia y ya no hay mayor esfuerzo de memorizar, ya no hay un mayor esfuerzo. Por eso yo todavía, y no sé, pues yo también tengo el celular y tengo la Biblia, pero siempre me gusta manejar la Biblia tangible, que uno pueda tocar y sentirla. Mire lo que dice, 4, 1 y 2, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis ¿qué? Cordura, porque os doy ¿qué? Buena enseñanza, no desamparéis ¿qué? Mi ley. Entonces acá hay un padre impartiendo autoridad, hay un padre enseñando algo sobre sus hijos, pero también podemos verlo como la Biblia también nos dice: oíd la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué es cordura? ¿Quién me puede decir qué es cordura? ¿Qué es? ¿Quién puede decir qué es cordura? ¿Alguien? ¿Perdón? ¿Obediencia? ¿Cómo? Aplomo, ciencia, sensatez, ¿cierto? Bueno, tiene muchas formas de expresar, ¿no? Cordura es trazar una línea y que en esa línea nosotros procuremos mantener la cordura, mantener el orden y no salirnos del punto de partida al punto de ¿qué? De llegada, ¿cierto? Que mantengamos siempre una cordura, que mantengamos siempre un pensamiento firme, que mantengamos la sana doctrina. Entonces, la palabra, vamos a ir ahora, 1 Timoteo 4, 5, 6. Dije, mis enseñanzas son completamente bíblicas, ¿no? Vamos de la Biblia de página a página y entonces, porque uno aprende memorizando y aprendiendo la palabra de Dios. 1 Timoteo, vamos a mirar esta mañana, casi no podía encontrarla aquí, 1 Timoteo, vamos a mirar una parte bien interesante. 1 Timoteo 4, 5, 6. Ya, 1 Timoteo 4, 5 y 6. Pero vamos a leer un poquito el versículo a partir del 4. Entonces dice 1 Timoteo 4, 4. ¿Qué dice? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de ¿qué? De gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es ¿qué? Santificado. Por la palabra de Dios y por la ¿qué? Oración es santificado. Entonces quiero hacer una pregunta. No vayan a levantar la mano, no digan amén, no digan nada. ¿No? ¿Quiénes ya hicieron un devocional esta mañana? ¿Quiénes hicieron un devocional esta mañana como hijos de Dios? Como que esperamos que lo primero que hagamos sea leer la palabra de Dios y que cuando vengamos a la iglesia Dios nos confirme lo que ya hemos leído. Pero también haría la pregunta, ¿quiénes no lo han leído? ¿Quiénes no leen la palabra de Dios? ¿No? Que no la leamos un domingo, ni un lunes, ni un martes, ni un miércoles, nunca. Entonces, si no tenemos palabra de Dios en el disco duro, digo yo, ¿cómo vamos a marcar una diferencia? Si no tenemos palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener una directriz en nuestra vida para hacer mejor las cosas? Entonces, la Biblia nos enseña que por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Dice el 6, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué los enseña? A leer la Biblia y ¿a qué? Y a orar. Dos cosas fundamentales dentro de la sana doctrina. Entonces, no podemos decir que a mí me gusta la sana doctrina simplemente por venir a una iglesia donde creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sino que esto tiene unos ingredientes que es la palabra de Dios y la oración. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Pero estamos en el tema de ¿qué? Sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? ¿No?
cómo estamos viviendo la sana doctrina. ¿Para qué la sana doctrina? ¿No? Entonces nosotros debemos analizar que la iglesia, nosotros venimos a edificarnos a través de ¿qué? De la palabra de Dios, y la palabra de Dios es catalogada como la sana doctrina. Cuando se enseña, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ¿qué? Ministro de Jesucristo. Entonces nosotros debemos enseñar ¿qué? La sana doctrina, que es la palabra de Dios, y que ella ya viene inspirada, ella ya, la palabra de Dios es completa, es útil, y dijimos que era útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Entonces, para eso sirve la palabra. Entonces, no me diga que somos buenos cristianos, o no me digan que nos gusta la sana doctrina cuando no la estamos viviendo o no la estamos aplicando. Entonces, terminaríamos como si estuviéramos asistiendo a la iglesia tradicional, porque ustedes saben que hay una iglesia tradicional donde se lee un sermón, donde se lee una palabra, donde toda la gente dice, dan una respuesta, pero la mayoría de gente no vive esa palabra, no la están viviendo. Entonces, la diferencia de la sana doctrina es que digan todos, yo sí vivo la sana doctrina, digan. Yo sí vivo la sana doctrina, ¿cierto? Entonces, vivir la sana doctrina es vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. Vamos a ir ahora a otro libro más adelantico que se llama Tito, que es un libro casi de una hoja, por decir algo. Está Tito, adelante de Timoteo. Tito 1:9. Vamos a mirar Tito 1:9 para entender un poco lo que estamos enseñando. Tito 1:9. Bueno, igual pues tendríamos que mirar requisitos de ancianos y obispos, y vamos a mirar el versículo 7. Vamos a cambiar la palabra obispo por el hombre o la mujer de Dios. ¿Listo? Entonces dice, porque es necesario que ¿qué? Que el hombre o la mujer de Dios sea ¿qué? Irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio. ¿Qué dice la Biblia? No soberbio. Entonces la sana doctrina nos enseña que la ira no es buena consejera. La Biblia dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro no. ¿Quiénes son los que más pelean? Los esposos. ¿Quiénes son los que más pelean? Los hermanos. ¿Y quiénes son los que más llegan a un estado de ira en un momento determinado? ¿Y qué pasa en un momento de ira? ¿Qué pasa en un momento de ira? Usted en un momento de ira no es decir, ay, mi hija, sírvame el desayunito, ¿no? Sino, vaya y sírvame el desayuno, no sé cómo, porque uno está con ira, no puede ser amable. Entonces uno lucha con esto. Entonces el religioso grita, tiene ira y hace todo lo que sea, y el día domingo viene y canta y como si no pasara nada. Pero ¿qué pasa con el de la sana doctrina? Que también patina de pronto en algunas cosas de su ira o de su mal genio. Tiene que decir, perdón Jesús, fallé. Perdone mi esposa porque la grité o no fui amable. Perdóneme hijos por haberlos gritado. Pero tiene que haber una reacción de parte de Dios y no una justificación. Entonces, la persona que no tiene sana doctrina le parece que actuar de cualquier manera está bien y que venir y cantar también está bien. No, Señor. Nosotros debemos siempre en todo acto de nuestra vida presentar que tenemos la sana doctrina por la forma como actuamos o como respondemos. ¿Qué más dice acá la palabra? Dice, no soberbios, no iracundo, no dado al vino, por favor. Ahorita que se acercan los grados, las fiestas, las parrandas, todo eso, ¿no? Entonces, por favor, es que nosotros debemos, dice, no nos embriaguemos, dice la Biblia, ¿no? Nosotros debemos marcar la diferencia y yo en eso soy a veces muy radical, y una vez fui a un lugar donde se disgustaron conmigo porque yo dije bueno, que es que algunos con el tema, no, que para la sed, ¿no? Que voy a tomármela para la sed.
y la palaced es que después son 3, 4, 5 palaced y después terminamos emborrachándonos con la disculpa de que era tomando para la sed. Y no reconocemos que debemos renunciar a esa costumbre de embriagarnos. La Biblia dice, no nos embriaguemos. Cuántas tragedias, cuántas cosas han sucedido, personas que se embriagan. ¿Cuántas personas se dejan llevar por el licor o por el trago y cometen unos errores funestos? Entonces la Biblia dice, no dado al bueno, no pendenciero, no codicioso de ganancias que deshonestas, sino que dice hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. ¿Cuántos hay aquí dueños de sí mismo? Si no fuera porque el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros nos descontrolaríamos como cualquier otra persona. Entonces, quien tiene a Cristo, quien tiene la sana doctrina, debe tener dominio propio en muchas situaciones de nuestra propia vida. Y entonces ahí viene el 9, perdón. ¿Qué dice el 9? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, ¿cuál es mi autoridad frente a un amigo? ¿Cuál es mi autoridad frente a un familiar? ¿Cuál es mi autoridad en un momento determinado? Que nos estemos dando cuenta que alguien está haciendo una mentira, o que por esa mentira esa persona se está metiendo en problemas. Y nosotros, ahí testigos de eso, y nosotros tenemos que decirle, oiga, yo me pongo de parte de la verdad. ¿Usted cómo puede engañar a esa persona de esa manera? ¿Cómo la puede calumniar así? Eso no es verdad, ¿no? Que nosotros, pero si usted es un mentiroso de 3 pisos, ¿qué tiene que hacer frente a esa injusticia? Callarse la boca y pasar de largo, porque no tiene ¿qué? Autoridad. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Que no tiene ¿qué? Autoridad. Entonces, que Dios nos ayude a ser ¿qué? Veraces en lo que estamos haciendo. Mire lo que la Biblia enseña, qué es la sana doctrina en este versículo. Dice, para que también pueda exhortar. ¿Qué es exhortar? Llamar la atención a una persona, decirle a la persona, mire, mejore en esto, ¿cierto? No está bien lo que está haciendo, ¿cierto? Eso es exhortar en el buen sentido de la palabra. Entonces, que yo tenga autoridad para decirle, la que yo les comento. Cuando voy a coger Transmilenio en el portal de la Campiña, ¿cuál es el atajo? ¿Cómo se puede hacer el atajo? ¿No? Yo tengo que ir hasta el semáforo que queda arriba y devolverme, ¿cierto? ¿Cuánto gasto haciendo eso? Eso gasta su tiempo. Y si voy tarde, entonces la fácil ¿cuál es? Pasar por el torniquete, saltar, ¿cierto? Y ya. Y decir, uy, tan vivo, ¿no? Es que gané tiempo. No, eso se llama deshonestidad, eso se llama trampa, eso se llama tomar un atajo. Y entonces, como yo a veces salgo con mi hija y vamos tarde, pues mi hija de pronto no piensa como yo alcanzo a razonar, y ella me dice, papi, ¿qué saltemos? ¿Esta china qué le pasa? ¿No? Vamos a ir hasta el semáforo y dele, ¿no? ¿Cuántas personas hacen este tipo de cosas? Si yo tengo toda la autoridad para decirle a alguien, usted por qué se cola si yo sí pago mi pasaje en Transmilenio, ¿por qué está haciendo eso si yo nunca he hecho eso? Pero como a las personas no se les puede decir nada porque es un riesgo meterse uno en una situación de esa, lo mejor es que los que van conmigo, yo tengo que ser ¿qué? Buen ejemplo. ¿Saben por qué? Porque tengo que vivir la sana doctrina de manera que personal. Manejando, wow, ahí sí que es una locura, ¿no? Ahorita ya que los semáforos en rojo, antes uno decía, no alcanzo a pasar en amarillo y tran y dele, ¿no? Uno por el afán. Entonces también han dicho que ahorita si vemos un trancón, no pasemos, eso han dicho ahora.
Y la gente afanada se mete allá y forman el trancón. Entonces se formó el nudo porque nadie quiso ¿qué? Retroceder. Yo sí he pasado semáforos en rojo, tengo que decirlo con vergüenza. Pero más vergüenza me ha dado cuando tengo mi hija que viene atrás y me dice: papi, pasó el semáforo en rojo. Uy, tierra, trágame, Dios mío, qué vergüenza. Yo no estoy siendo buen representante de Cristo. Mire, se las estoy poniendo con los ejemplos más sencillos de la vida. Pero hay otras personas que se hacen llamar cristianos y no viven la sana doctrina, ni siquiera la viven en su propia casa, porque no se da el testimonio de Cristo en esa casa, ¿no? Son peleas, es contienda, se escuchan hasta malas palabras o malas expresiones. Y nos hemos olvidado que la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De vuestra boca, sino la que sea para la buena ¿qué? Edificación. Iglesia, ¿qué es sana doctrina? Es venir a una iglesia, es aprender la palabra de Dios, pero también es que vivir esa palabra de Dios. Si no la estamos viviendo, somos mentirosos. Si no la estamos viviendo, nos estamos engañando nosotros y estamos engañando a los demás. Entonces, ¿usted qué tiene? ¿A Cristo o la religión evangélica? Si tiene a Cristo, por amor a Cristo cambiamos. Pero si tiene la religión evangélica, usted peca, reza y empata, peca, reza y empata, peca, reza y empata, y así se va a quedar toda la vida, porque no está viviendo la sana doctrina. Y las buenas intenciones a usted y a mí no nos sirven para cambiar. Lo que nos sirve para cambiar es tomar decisiones radicales, y si tenemos que apagar el televisor en algún momento o no ir a un lugar, esas ya son decisiones que van a formar parte de nuestra bendición en nuestra vida como practicantes de la sana ¿qué? Doctrina. Vamos a ir al 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana ¿qué? Doctrina. Que los ancianos sean sobrios. Que los ancianos sean ¿qué? Sobrios. ¿Qué es un anciano sobrio? Un anciano que se respeta a sí mismo, un anciano que respeta a su esposa, un anciano, un adulto, por decir algo, que respeta a su entorno, ¿no? Y no las personas que hoy en día cumplen 50 años y que entonces toda la vida han estado con la llantica, ¿no? Que siempre esa llantica ha estado moviendo, pero llegan a un momento y dicen: no quiero cambiar la llanta de repuesto por una mejor. Y aparecen con una de 20 años, aparecen con otro tipo y lo estamos viendo, no solo afuera, sino personas que dicen que viven la sana doctrina, pero que no son sobrios, que no son fieles. ¿Qué es una persona sobria? Una persona sobria es que ve a otra mujer que puede ser muy bonita, muy espampanante de pronto, pero que no la está mirando para codiciarla, porque para eso tiene a su esposa y se deleita con su esposa. Entonces, la sobriedad forma parte de la sana doctrina también. Y a donde quiera que vayamos, debemos identificarnos como que somos hijos de Dios y que practicamos ¿qué? La sana doctrina. Déjenme decirles una cosa, que con dolor tiene uno que decir esto. Le duele a uno profundamente gente de tantos años en una iglesia y que no están viviendo la sana doctrina, sino que se acomodan, entre comillas, la sana doctrina a su pecado o a su modo de vida, y quieren, aunque el pastor o el líder les bendiga su adulterio, o que la iglesia aprobemos su fornicación, o que aprobemos algunas cosas. No, Señor, la Biblia, la palabra está llamada para que el pecador se arrepienta y para que el pecador tome una decisión de cambiar de estilo de vida para ser un hijo ¿de qué? De Dios. Como pastores, ¿cuántas ovejas nos hacen doler profundamente el corazón por la acción contra la iglesia, por la acción contra el mismo Dios? Pero sabe, nosotros no podemos evitar las consecuencias de no cumplir la sana doctrina.
y las consecuencias son para todos. Por eso Dios nos llama a que vivamos y practiquemos ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, que eso quede claro. Y entonces dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mire, cuando Cristo, en cualquier lugar, la gente decía, oiga, pero él habla como quien tiene ¿qué? Autoridad. También decían de Cristo, cuando hablaba algo decía, pero es que ese hombre habla con toda la autoridad. ¿Qué es tener autoridad en cualquier lugar? Si no es vivir la sana doctrina. Que alguien diga, oiga, yo me quito el sombrero ante usted. Me quito el sombrero por su honestidad. Oiga, me quito el sombrero, ¿no? Usted es una persona que se le puede confiar esto, se le puede confiar lo otro. Pero qué tremendo cuando uno diga, mire, confío en lo que usted cree, pero no en sus acciones. Tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos estamos interesados en alzar la sana doctrina, en mostrar la sana doctrina, en vivir lo que es la sana doctrina? Iglesia, no podemos seguir así. Si seguimos como vamos, esto ya cualquier diciembre en unos años, esto ya toca es prender la parranda también, porque si no nos toca ir rebajando la calidad del cristianismo, ir acomodando el cristianismo a los deseos pecaminosos de la carne. Creo que eso no es por lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Vamos a mirar, bueno, ya hablamos de la parte de lo que es sana doctrina y podíamos hablar muchas cosas, pero quiero hacer un contraste en lo que no es la sana doctrina. Y que si vivimos la sana doctrina, no nos va a pasar lo que le va a pasar a mucha gente cuando empiece a manifestarse la mala doctrina, que se va a manifestar a través de 1, los engañadores; 2, los falsos cristos; y 3, el anticristo. Por eso, iglesia, escúchenme bien, llenémonos de Dios, llenémonos de la palabra, llenémonos de la sana doctrina, porque esto va a tener un cambio a cualquier momento. En la medida que el Cristo de la gloria venga por su iglesia, aquí la situación se va a poner mucho más difícil. Por eso necesitamos que desde ya usted no espere los acontecimientos, sino que desde ya nos estemos preparando para lo que viene. Y se los voy a decir por la misma palabra de Dios. Vamos a mirar los engañadores. Isaías 32:6. Vamos a ir al libro del profeta Isaías 32:6. Me impresionó este versículo profundamente. Quizás yo lo había leído muchas veces, pero esta vez creo que me tocó profundamente el corazón. El Rey Justo se llama el capítulo. Los versículos del 1 al 4, Isaías está dando una profecía sobre ese Rey Justo, pero del 5 en adelante mire lo que dice. Dice: el ruin nunca será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Miren el 6, por favor, abran sus oídos, y dice: porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. Escarnio contra Jehová. Y dice: dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Wow, cuando yo leí ese versículo me estremecí. ¿Saben por qué? Porque hoy hay personas que se están parando en púlpitos, llevando un mal ejemplo a la sociedad, llevando un mal ejemplo a cualquier persona, y se ponen a llamarse en pastores y no están cumpliendo el ejemplo de familia que Dios dejó, y distorsionando completamente la imagen que Dios creó de hombre y mujer, identificándose con otras costumbres y aún llamándose disque pastores.
¿Pastores de qué? Pastores del pecado, pastores de la inmundicia, pastores del engaño simplemente. Y hay gente, mira, hay gente que le incomoda, que hay gente que le encanta que les acaricien el pecado. Hay gente que les gusta que les acaricien el pecado y que les digan, no, pues eso no fue un adulterio, sino fue de pronto un desliz que su merced tuvo, ¿no? Y que no le digan, no, que usted no es ladrón, sino que no es que le gusta coger las cosas ajenas, porque tiene un hábito muy feo, ¿no? Y empezamos a cambiar y a camuflar las cosas, y la Biblia a cada cosa le dice como se lo tiene que decir. Entonces dice engañadores. Mire lo que dice, me parece impresionante esto, porque el ruin hablará ¿qué? Ruindades, y su corazón fabricará iniquidad. Voy a pedir el favor que prendamos las luces blancas, por favor, me ayudan con las luces. Es que estas luces son dormilonas, ¿no? Entonces, estas luces son como para recepciones y todo eso. Entonces, con la luz clarita creo que nos podemos ver un poquito mejor, gracias, ¿no? Entonces, ahora me apagaron, fue la mía. Entonces dice, fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. ¿Para hablar qué? Escarnio contra Jehová. ¿Cómo les parece? Que hay lugares donde el siervo de Dios, entre comillas, ya se separó, ya se divorció, y entonces empieza a hacer una proliferación de la sana doctrina, justificando sus acciones, impartiendo un estilo de vida totalmente contrario a lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, muchos toman sus experiencias y se las aplican a las personas, y nunca una experiencia personal es lo que la Biblia de Dios dice. Nunca apliquemos una posición personal, que si a fulano le pasó, pues que le haya pasado a él. Pero la Biblia no está hablando sobre esa situación. La Biblia está condenando, pero está diciendo que si se arrepiente, ese pecador va a tener la oportunidad de la vida ¿qué? Eterna en Cristo Jesús. Vamos a continuar ahora con falsos cristos. Mateo 24:5. Vamos a ir a Mateo 24:5. Y vamos a ver cómo en este evangelio, que es uno de los discursos del Señor Jesucristo, Mateo 24:5 habla de las señales del fin. Y entonces dice el 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Mirad que nadie os, digan todos conmigo, mirad que nadie os engañe. 5, ¿qué dice? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Ya estamos viviendo estos tiempos. Estos tiempos ya se están viviendo en muchos lugares. Aún aquí en esta ciudad ya hay iglesias donde ya se han desviado del propósito y de la sana doctrina, y ya están predicando doctrinas de hombres, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque cuando se predica las doctrinas de hombres, uno no va hacia la vida eterna, sino va a la condenación eterna, porque se condena al que predica y se condena también los que están recibiendo esos engaños que vienen de parte del diablo. Y terminamos con Primera de Juan 2:18, para hablar de los anticristos. Vamos a hablar Primera de Juan 3:18. Entonces estamos hablando que la sana doctrina se vive en la palabra. La sana doctrina es la palabra de Dios, pero estamos mirando lo que va a pasar con los anticristos. Primera de Juan, ¿qué dijimos? 2:18. Primero 2:18. Vamos a mirar 2:18. Primera de Juan 2:18. Ya lo encontré. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Lean conmigo, por favor, para que nos activemos. ¿Qué dice? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido ¿qué? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y cuántos anticristos hoy tenemos? ¿Cuánta gente
Hoy hay personas que se están atreviendo a decir que hay que cambiar este libro, porque este libro no se está acomodando a la cultura moderna. Eso lo dice un anticristo. Pero otros, peores de anticristos que este, hicieron una Biblia que no se acomoda a lo que Dios habla en cuanto a familia, que cambiaron totalmente algunos versículos y están acomodando la Biblia al pecado de las personas. Yo digo, Dios mío, la Biblia dice que el que quitare, así sea un punto, una coma, o el que le añadiere a la palabra, este va a ser ¿qué? Condenado por Dios. Y uno ve cómo hay gente que entra a estos lugares y empiezan a decir, mire, algo que usted debe tener cuidado es cuando alguien llegue y le diga, oiga, ya no vaya más a esa iglesia, conocimos la verdad. Entonces uno pregunta, ¿y cómo así que conocieron la? Es que mi pastor sí nos está enseñando cuál es la verdad. Y resulta que ningún pastor tiene la verdad. La verdad la tiene ¿quién? Cristo, a través de su palabra. La única verdad es la palabra de Dios, y así no tengamos un pastor, así no haya un pastor, usted empieza a leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a revelarle que tiene que mejorar en sus conductas y que tiene que mejorar en sus acciones, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Entonces, lo importante en nuestra vida es la palabra de Dios, no un pastor, porque algunos ya se están torciendo, algunos ya están desviándose del propósito de Dios. Entonces, 2:18 dice, el 19, miren esto, agárrense de la silla, por favor, agárrense de la silla, ¿no? Porque todos los que estamos acá somos candidatos para ser ¿qué? Anticristos. ¿Por qué? Miren lo que dice. ¿Qué dice? 19. Salieron de nosotros. ¡Wow! Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son ¿qué? De nosotros. Oigan eso, Dios mío. Una persona que empieza a no someterse, una persona que no quiere obedecer a Dios, una persona que empieza a ser rebelde en su condición frente a Dios. Estas personas, conozco cualquier cantidad de jóvenes que la anarquía, el espíritu del anticristo a través de la anarquía hoy los tiene fuera de la iglesia, hablando mal de Dios, hablando mal de una iglesia, hablando y con unas teorías humanistas y socialistas que realmente lo único que les van a servir es para que vayan a la condenación eterna, porque se rebelaron no contra un pastor, sino se rebelaron contra la misma sana doctrina. Entonces, pidámosle a Dios que nos alineemos en los términos de obediencia, que nos alineemos en términos de congregarnos, que podamos alinearnos en los términos de la sana doctrina. Mire, la palabra de Dios no es para que usted la coja y la acomode como usted la quiere ver, sino para que la palabra de Dios haga en nosotros lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y 4:1-3, ahí mismo en el libro. 4:1-3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Sí, perdón, voy a hacer un padre. Me acordé de una situación de mi suegro. Mi suegro ya murió, él murió muy joven. Y entonces, él conoce de Dios. Él es un comerciante. Y como comerciante, pues, tenía una vida no muy buena en conducta, por decir algo, pero él se convierte y deja muchas cosas que estaba haciendo, el trago, los malos negocios, las mujeres, todo ese tema, y se convierte y empieza a ser un buen hijo de Dios, y murió siendo un hijo de Dios. Entonces, un amigo que lo llevó a esa iglesia, una iglesia muy buena aquí en Bogotá, lo llevó a la iglesia.
Y entonces él se enamoró de Cristo y empezó a llevar gente y a evangelizar y a vivir la sana doctrina como lo debemos vivir cualquiera de nosotros. Pero después como de un año llegó el mismo amigo que lo había llevado y le dijo: Gustavo, creo que nos equivocamos. Yo ya encontré la sana doctrina. Y le dijo: ¿cómo? ¿Cómo así que la sana doctrina? Me dijo: sí, es en esta iglesia donde yo estoy viendo. Y él le dijo: lo siento, a mí el Espíritu me dice que donde estoy yo debo seguir, y ahí es donde Dios me colocó, y ahí es donde yo voy a dar fruto. Pues el hombre se fue para una iglesia donde adoraban un día en especial, y allá estuvo un tiempo, de ahí pasó a los Hare Krishna, de ahí pasó a no sé dónde, de ahí se le metió un espíritu de error, y hoy está separado, su vida destruida y sus hijos completamente destruidos. ¿Por qué? Porque no pudo discernir qué era la obediencia, qué era estarse en una iglesia de sana doctrina, qué era dar fruto en una iglesia de sana doctrina. Por eso hoy mi exhortación a todos ustedes es que sigamos en la sana doctrina. Pero ¿cómo entendemos que es la sana doctrina? Cuando obedecemos a Dios, cuando nos sometemos a una autoridad, cuando estamos sintiendo que nuestros hijos están agradados de la sana doctrina, que ellos se sienten bien en la sana doctrina. Entonces, que Dios nos ayude a permanecer en lo que es la sana doctrina. Ahora sí voy a leer: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros vamos a visitar a alguien, cuando nosotros vamos a hacer una liberación, lo primero que uno sabe qué espíritu está en la persona es cuando uno le dice: confiese que Jesucristo es el Señor, y la persona se niega a hacerlo como sea, y empieza un proceso de liberación, y es muy complejo el tema, pero nosotros sabemos que la persona queda completamente libre hasta que la persona declara que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, ¿no? Entonces eso se llama ¿qué? La sana doctrina. Hoy nosotros pasamos, estuvimos orando por Suba, y un grupo estuvimos en caminata, y pasamos por un lugar que decía que la cruz de la prosperidad, el agua de yo no sé qué, y una cantidad. Y allá leen la Biblia, y una de las mayores iglesias que tiene Bogotá y que está siendo engañada cualquier cantidad de gente en esta ciudad, es una iglesia que revuelven el misticismo con la palabra de Dios. Y como la gente le gusta que la Biblia bendecida, que la gente le gusta el celular bendecido, que la gente le gusta la venda mágica, ¿no? Que me den algo, la gente quiere tocar la fe. Entonces por eso hay gente que van a un lugar donde la fe la pueden tocar, y pasan por debajo de la cruz y meten al Espíritu Santo que en el agua, y eso se vuelve un sincretismo y un revuelto. Y también leen la palabra de Dios, y estos que predican, si uno no tiene el Espíritu de Dios, sus enseñanzas logran engañar a muchas personas también. Entonces por eso necesitamos decirle a Dios: ayúdanos a seguir en la sana ¿qué? Doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Leer la palabra de Dios todos los días. ¿Cuál es la sana doctrina?
vivir la palabra de Dios. ¿Cuál es la sana doctrina? Ayudar a los necesitados. ¿Cuál es la sana doctrina? Bendecir a los demás. Nosotros no hemos sido llamados a maldecir el gobierno ni a maldecir a nadie. Dios nos ha mandado es a bendecir a las personas. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Que de nuestra boca salgan palabras de bendición. Así sea la persona que nos haya hecho un mal, dice la Biblia que nosotros debemos aprender a ¿qué? A bendecir. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la sana doctrina? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra? Amén, ¿cierto? Pero más gracias hay que darle por haber conocido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y quien tiene al Espíritu Santo dice una mentira y el Espíritu Santo nos redarguye inmediatamente, ¿cierto? Eso es la sana doctrina. Pero el que dice una mentira y peca, reza y empata, y dice otra mentira y peca, reza y empata, y sigue así y sigue asistiendo a una iglesia, déjeme decirle que le falta convertirse, que le falta recibir a Cristo en el corazón y que le falta vivir la sana doctrina. Decimos amén. Voy a hacer un llamado, uno para las personas que vinieron por primera vez, que hoy es el día de salvación, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Por eso vinieron a esta iglesia, para recibir a Cristo en su corazón. ¿Qué pasa cuando recibimos a Cristo en el corazón? Uno, Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Pero dos, con Cristo en el corazón ya no vamos para abajo, sino vamos para arriba. O sea, hay muchas ventajas de tener a Cristo ¿dónde? En el corazón, ¿cierto? Entonces no sé si alguien de los que vinieron por primera vez quieren recibir a Cristo, alcen su mano, solo tienen que alzar la mano. Creo que vimos personas que habían dicho que son nuevas. Bueno, ya hay alguien que levanta su mano. ¿Alguien más de los que vienen? ¿O alguien se quiere reconciliar hoy con Jesús y decir, yo quiero volver a dónde? A la sana doctrina? ¿Quién más alza su mano y dice, allá hay otra persona? Muy bien, otra persona allá que quieren decirle, Señor, quizás nos hemos equivocado, quizás no hemos hecho las cosas bien, hoy hemos escuchado la palabra de Dios y queremos retomar, queremos a partir de hoy decir, Señor, si somos hijos de Dios, debemos ser dignos de vivir la sana doctrina en nuestra vida y con nuestra familia. Vamos a orar, hagan esta oración conmigo, digan todos, Señor Jesús, en este momento te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Señor Jesús, al recibirte, también recibo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me ayudará a vivir la sana doctrina. También recibimos a Jesucristo, que murió en la cruz, que derramó su sangre por todos mis pecados, y que bajo esa promesa ahora tengo vida eterna en Cristo Jesús. Padre, gracias, porque de ahora en adelante mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y Señor, los que volvieron nuevamente a la Grey, Señor, que vuelvan como el hijo pródigo, que no vengan a manosear la casa y a volver al pecado otra vez, a manosear la casa y volver a comer las algarrobas, sino que hoy sea un verdadero arrepentimiento y tú vuelvas a la casa de papá una vez y para siempre, y que empieces a vivir la sana doctrina, porque hay otras personas que están anhelando tener lo que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a pedir un favor a los que hicieron su oración. Hay unos de camiseta, pues sigan un poquito más para acá. Ellos se llaman de consolidación. Entonces queremos darles una cordial bienvenida. Vamos, hay un refrigerio especial, hay algo especial para ustedes. Queremos que por favor salgan con ellos y van a ir al frente. Allí al frente no los demoramos mucho, gracias. ¿Quién más va a salir por acá? Su merced. Si quiere que la acompañe, acompáñela y van al salón de consolidación. ¿Listo? Vayan.
allá lo que van a recibir son beneficios, van a recibir una bienvenida, va a ser algo muy especial, listo, entonces va 1, va 2, va 3, listo, van 4, muy bien, entonces hoy hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador ¿qué? Se arrepiente, qué hermoso, ¿cierto? Y los demás vamos a orar para salir. Bueno, el aplauso démoselo a la gloria de Dios. El aplauso para la gloria de Dios, ¿listo? Siempre, siempre, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Vamos a orar. Papá Dios, yo presento este grupo delante de ti y yo me identifico con todos los que están acá, porque a la vez yo también soy débil, Señor. A la vez yo también te necesito, Dios. Padre, y ayúdanos a restaurar la comunión contigo. Dígale, Dios, que tú me des el deseo de leer la bendita palabra de Dios, que yo pueda escuchar tu voz a través de la palabra. Pero dígale, Señor, no solo escuchar la voz, sino dentro de la sana doctrina, orar, Señor, porque la Biblia dice que si oramos no caemos en tentación, y la ausencia de oración te ha llevado a ti y a mí a caer en tentación, a levantarnos y volver y caer, y creo que es el tiempo de que te levantes para no caer más en el nombre de Jesús. También, Dios, oramos que podamos entender la sana doctrina, lo de congregarnos, lo de vivir la palabra de Dios. Un día tú y yo vamos a tomar decisiones de casarnos, o nuestros hijos van a crecer y que nuestros hijos anhelen lo que nosotros también tenemos. O igual manera, si no vivimos la sana doctrina, nuestros hijos van a decir, yo no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá. Y creo que eso debe ser muy duro, que un hijo le diga a uno esas palabras. Por eso, ayúdanos, Señor, a vivir la sana doctrina, a vivir al Padre, a vivir al Hijo, a vivir al Espíritu Santo y declarar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Listo? Vamos, creo que Alfonso nos va a decir algo. Bueno, ya para terminar, quiero que se acerque a un hermano, le dé un abrazo, lo bendiga como saludo de conexión, pero va a ser despedida. Y también agradecemos a aquellos que nos estuvieron viendo por Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego, nos vemos el próximo domingo. Muchas bendiciones a todos.